Éxodo capítulo 34, ustedes allá en casita, hermanos, el verso 12 dice: cuídate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Bueno, Dios escogió un pueblo para sí, un pueblo para Él. Ese pueblo fue inicialmente el pueblo de Israel. Pero a ese pueblo de Israel el Señor les entregó unos estatutos, les entregó unos mandamientos, unas ordenanzas para que las obedecieran. De ahí que fue Moisés el encargado de enseñarle en el desierto todas aquellas cosas que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera para que fuera bendecido por Dios. Y uno de ellos es cuando le escribe aquí y le dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Había una razón por la cual Dios iba a destruir los habitantes de Canaán. Se encontraban los cananeos, los heteos, los jebuseos, los heveos y bueno, toda clase de tribus en esa región, por cuanto el pecado había subido hasta la misma presencia del Señor. Entonces Dios le había entregado esa tierra a Abraham y a su descendencia, y ellos iban a entrar a tomar posesión de aquella tierra. Pero ¿cuál fue la razón por la cual el Señor mandó la sentencia sobre esa región de los cananeos? Sencillamente porque ellos adoraban a ídolos, a Baal, a Astarot, a Molot, a Asera, a Milcón y todas aquellas deidades que bíblicamente la Biblia me dice que todas esas imágenes y todos esos ídolos eran sencilla y llanamente demonios. Dios quería entonces ese pueblo que Él había hecho para sí como el pueblo de Israel, que solo le sirviera a Él, que solo lo adorase a Él. Por eso no podía mezclarse con otras naciones, con otros pueblos. Por eso hay una sentencia y el verso 13 dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Oiga, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y sigue diciendo: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Es decir, que al haber una alianza entre el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios, y aquellas naciones paganas, pues indudablemente de pronto el corazón de algunos israelitas se iban a contaminar con aquellas mujeres que vivían al otro lado, y iban a pecar delante del Señor, iban a fornicar. Bíblicamente la fornicación del Antiguo Testamento es que se inclinen a adorar a imágenes, a adorar ídolos. Por eso Dios me dice: no te vas a juntar con esos pueblos. Al contrario, vas a derribar sus altares, vas a quebrar sus estatuas y cortaréis también sus imágenes de acera. Estoy haciendo esta introducción porque he venido hablando estos domingos acerca de algo que me parece muy importante, que la iglesia, si lo tiene en cuenta, si lo sabe, que su mente se le refresque. Pero yo he estado diciendo estos domingos que la venida del Señor Jesús se acerca,
Y una de las cosas por las cuales vemos que es una gran realidad es que en los últimos tiempos el enemigo aún con más fuerza, no que solamente sea en estos tiempos, sino que desde el comienzo, pero ahora es con más fuerza, que el enemigo ha querido destruir la unidad de la iglesia. Ha querido destruir la doctrina de la iglesia. La palabra del Señor dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero entonces, como el pueblo de Israel fue un pueblo santo para Dios, ahora la iglesia del Señor, usted y yo, somos un pueblo santo para Dios. Y como vivimos en santidad, tenemos temor de Dios, adoramos a Él, le cantamos a Él, nos postramos delante de Él, el enemigo ha querido entonces tratar de arrancar lo que hay en el corazón del creyente para que piense otra clase de cosas. Es decir, tratar de menoscabar la doctrina, los cimientos de la fe cristiana. Y si alguien fuera de pronto a derribar un edificio o una casa, muchos comienzan primero con los cimientos, porque el cimiento es el fundamento de la casa, el fundamento, la doctrina que el Señor Jesús dejó es nuestro cimiento para nuestra vida cristiana. En ella hay una serie de ítems: la santidad, el temor, la obediencia y en fin, cuántas cosas más. Entonces el enemigo ha querido menoscabar todo esto con métodos engañosos, y todo esto corresponde a una estrategia satánica, una estrategia dañina para la iglesia del Señor. Por eso voy a hablar en esta mañana de una palabra que de pronto la tenemos en cuenta o otros no, pero vamos a hablar de esto. Y es el ecumenismo religioso. Es una estrategia político-religioso que se ha venido gestando a través de los siglos para dañar la fe de los verdaderos cristianos, la fe suya y la fe mía. Mire, esto dio sus inicios en el tercer siglo, cuando el emperador romano Constantino el Grande, o Constantino I, todos sabemos que la iglesia del Señor, después de la muerte de Jesús, comenzó a ser perseguida, y los cristianos comenzaron a dispersarse por todos los rincones del mundo. En aquel entonces el imperio romano era el que dominaba toda la tierra de Judea. Prácticamente se había apoderado casi del medio mundo el imperio romano, y ellos tenían siempre en mente a los cristianos. ¿Para qué? Para destruirlos, para acabarlos, para quitarles la vida. Pero llegó en el 300, Constantino, el emperador romano, llegó y comenzó ese hombre a tratar de hacer enlace, porque si bien es cierto, hermano mío, la religión del imperio romano era el paganismo, donde había una serie de deidades paganas que se adoraban, habían templos que adoraban a Artemisa, y a cuánta deidad hubiera en Roma se adoraba. No solamente eso, también se adoraban a los emperadores. Es decir, que los emperadores eran unas deidades que tenían que ser adoradas por las personas. Entonces, este hombre, emperador romano, quiso hacer una alianza, porque la parte religiosa del imperio romano para ellos era muy importante, pero la piedra en el zapato para el imperio romano era la iglesia del Señor. Pero los cristianos vivían en catacumbas, en cuevas subterráneas, en las ciudades del imperio romano. En Roma había muchas cuevas donde vivían los cristianos. Pero
decir, no persigo más a los cristianos. Yo quiero que salgan de las cuevas, porque les voy a dar honores, les voy a dar privilegios, les voy a dar favores. Y los que estaban en las cuevas, los cristianos, comenzaron a salir de las cuevas. Y efectivamente el emperador Constantino comenzó a dar posiciones, comenzó a darle un estatus a ellos. Y lo que hizo este hombre fue unir el paganismo de ellos con ese cristianismo que estaba saliendo de las cuevas. Es decir, trajo un perjuicio enorme para la iglesia del Señor. Muchos salieron de las cuevas y se unieron a lo que hoy se llama la Iglesia Católica Romana. Así de sencillo. Porque en el año 325 se llevó a cabo el primer concilio, la primera reunión para definir política de creencias, y fue en el concilio de Nicea. Y ese concilio de Nicea fue llevado a cabo por Constantino y también nada menos por el Papa Silvestre de Roma. Pero quiero decirles esto: no todos salieron de las cuevas. Un remanente se quedó todavía en las cuevas, porque dijeron: nosotros no tenemos arte ni parte en el imperio romano, ni en los puestos de que el emperador quiera darnos, no tenemos arte ni parte en ello. Y se quedaron en las cuevas. Los que salieron de las cuevas se les dio los privilegios respectivos, y con el paso de los años esos comenzaron a perseguir a los que estaban en las cuevas. Y a partir de ese momento hubo una clase de ecumenismo religioso entre lo pagano y lo cristiano. Entonces, al unirse, se descompuso en cierta manera la fe de algunos por privilegios y por dones y por puestos, porque muchos querían ser cristianos, pero no se habían arrepentido, no creían en Jesús, seguían adorando a los ídolos, a las imágenes, al mismo emperador. Solamente se convertían a la fe cristiana por privilegios y dones. Entonces, esto trajo como consecuencia el alejamiento de la fe y de la palabra de Dios. Y la fe se volvió entonces conveniencia por riquezas, por vanidad, por lujuria, por envidia, por pecado. Y la salvación y los milagros se vendían al mejor postor. Al que dé más dinero, entonces le voy a dar a usted una reliquia. Y todo aquello entonces que profesaba el verdadero cristianismo, todos los hijos de Dios, los que se quedaron en las cuevas, comenzaron a ser perseguidos, golpeados, maltratados, decapitados, llevados a los circos romanos para ser comidos por los leones. Y a partir de ese momento nació el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo entonces? Es un movimiento que promueve la unidad mundial entre todas las religiones del mundo. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Un sacerdote puede invitar a un imán musulmán a su púlpito o a una iglesia para que haga oraciones y hable de su religión. O también se puede invitar a un miembro del hinduismo a un templo cristiano para que hable del hinduismo y haga oraciones y mantras y tanta cosa. O un pastor puede ir a un templo católico y predicar. O un musulmán puede ir a un templo cristiano y hacer sus oraciones a Alá. ¿Cómo la ven?
¿Cómo la ven? ¿Qué tal en un templo cristiano invitar al Dalai Lama para que venga y haga sus mantras y sus rezos y oraciones acá y le pida a los 5,000 dioses que tienen los hindúes? Ese es el ecumenismo. Quieren la unificación, es decir, reducir muchas cosas en una cosa. Y eso es precisamente lo que ahora las iglesias del mundo quieren hacer. Quieren unirse en una sola. Y bíblicamente, y lo vamos a ver más adelante, esto es cumplimiento de la palabra del Señor, y también nos está mostrando a cada uno de nosotros que la venida del Señor Jesucristo para llevarse su iglesia está cerca. ¿Cuál ha sido el ecumenismo católico? Y voy a hablar un poquito nomás, 2 cositas de ello. Hay mucho que decir, pero voy a hablar solamente un resumen de esto. Pero la Iglesia Católica ha estado un poco preocupada por la división que ha tenido. Si bien es cierto, en el año 1053, la Iglesia Católica Romana se dividió en 2: la católica y la ortodoxa. Y la capital fue Constantinopla y la otra fue Roma. Y en el año 1553, también en Inglaterra se dividieron y se pasó a llamar los anglicanos. Pero ellos han querido volver a unirse entre ellos. Pero no solamente entre ellos. En el año 1962 el Papa VI se reunió con el patriarca ortodoxo para que se unieran en oraciones. Y también en el Concilio Vaticano II, no solamente fueron los que salieron de allá, sino que también se unieron en el Concilio Vaticano la Iglesia Anglicana, los luteranos, los reformadores, los metodistas, los cuáqueros y otros más se unieron en el Segundo Concilio Vaticano. Es decir, las que en algún momento fueron llamadas protestantes, como los bautistas, presbiterianos, como los cuáqueros, como los luteranos, se han ido uniendo a esa cadena del ecumenismo. Mire, en el año 1965 habían pasado ¿cuántos años? Más de 1000 años, donde Roma se había dividido de Constantinopla. Pero en 1964 estos 2 jerarcas se unieron nuevamente para orar supuestamente por la paz del mundo. Y ahora en el febrero de 2016 el Papa Francisco fue a Rusia y habló con el patriarca Cirilo I. ¿Para qué? Para firmar una declaración conjunta a favor de la paz, después de casi 2000 años de separación. Y no solamente esto, Francisco también se reunió con Bartolomé y Jerónimo, arzobispo de Atenas y de Grecia, ir uniendo aquellas sectas y religiones paganas para convertirlas en una sola. Y si en su momento, voy a hablar de un hombre que en su momento fue sacerdote católico y se rebeló contra Roma, y que fue Martín Lutero, pero ahora en el 2016, nada menos que en el 500 años de la Reforma Luterana, óigame, ¿sabe quién estuvo en esa reunión luterana? Estuvo el Papa celebrando la Reforma Luterana.
nada menos con el presidente de la Federación Luterana Mundial, e hicieron ambos una declaración conjunta. El que hacía 500 años se había salido de Roma, ahora se estaba uniendo nuevamente a Roma. Y ahora, para nadie es un secreto que los católicos nos llaman a nosotros, es que los hermanos separados. Los hermanos separados. Por eso en 1960 el Papa Juan XXIII funda nada menos el Secretariado para la Unión de los Cristianos. Y en 1995 el ya fallecido Juan Pablo II publicó una carta encíclica en el cual insistía en la unión de las iglesias cristianas con ellos. Y no nos vamos tan lejos. Hace un mes, en Holanda, en La Haya, las confesiones musulmana, cristiana, judía, budista, hindú, se reunieron para una declaración de amistad entre ellas, entre todas esas religiones, supuestamente con el fin de contrarrestar la división y el odio y generar tolerancia entre las personas de diferentes credos. Es decir, que la Iglesia Católica Romana ha hecho todos los esfuerzos para unirse con toda clase de sectas, religiones paganas y conformar el ecumenismo mundial. Puede ser que entre ellos hagan eso, pero resulta que las iglesias protestantes, como dije ahora, los luteranos, los reformadores, los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, los cuáqueros, en 1795 comenzaron a darle forma a lo que sería llamado el ecumenismo cristiano. Y en 1846 se puso, por así decirlo, una piedra fundamental, es decir, se echaron los fundamentos en esa fecha para que se diera inicio entonces al ecumenismo protestante. En 1910, en Edimburgo, Escocia, fue el punto de partida. Y más adelante, en 1948, en la reunión que habían tenido en cuatro reuniones o concilios antes, se unieron entonces el CMI, que se llama el Consejo Mundial de Iglesias. Es decir, para unir a todas las iglesias protestantes del mundo. Y hasta ahora, en la actualidad, hermanos míos, mire, hay 348 iglesias afiliadas o denominaciones, y con más de 600 millones de personas que se han unido a ese ecumenismo protestante. Unos por un lado, el catolicismo por un lado, con los budistas, hinduistas, mahometanos, islámicos, judíos, y otro ecumenismo por acá entre aquellos que se dicen llamar protestantes, porque la sentencia de Roma es que todas tienen que volver otra vez a la madre iglesia. Entonces vamos a hacer un análisis aquí un poquito. La iglesia romana ha implementado esa estrategia. Ay, se me olvidó decirles algo que para mí me suena un poco dramático, porque no solamente el ecumenismo protestante han sido entre ellos, no. Ellos sencillamente han hecho el llamamiento a la iglesia católica para que se una
al ecumenismo protestante. De pronto usted no lo entienda muy bien, pero eso es una catástrofe. Entonces, al punto, mire, al punto en que la Iglesia Católica Romana está dispuesta a cambiar hasta donde sea para que los protestantes lleguen nuevamente a la madre iglesia. En el año 1967, en Estados Unidos, se fundó nada menos los así llamados la Iglesia Católica Carismática. ¿Y quiénes son ellos? Sencillamente es la Iglesia Católica. ¿Por qué el nombre carismáticos? Porque resulta que ya en sus templos de esas iglesias católicas, ya no hay imágenes, ya no hay ídolos. Entonces han ido quitando sus imágenes, que es lo que a los cristianos de pronto no, pero es que allá tienen imágenes y las adoran. Entonces ellos con su carismatismo, con su mentalidad torcida, perdónenme que diga esto, han ido quitando las imágenes para que crean nosotros o crean los cristianos que es lo mismo. Y prácticamente, según la estadística, está diciendo que el 12% de los católicos ya son carismáticos. Es decir, iglesias católicas donde ya no hay imágenes, donde ya no hay ídolos, donde ya no hay tanta cosa, y donde se canta, donde ya no dicen rezar, sino que vamos a orar. Ya hay instrumentos musicales, cantan, como dijo alguien, los mismos coritos que cantamos nosotros. Es decir, idéntico, supuestamente idéntico como nosotros. Entonces, ¿usted se imagina que alguien entre a un lugar como eso, si ya no vea imágenes y cante los mismos coritos y haya el comité de alabanza? ¿Quién corie? No, es que es lo mismo. A eso le están apuntando a la Iglesia Católica. Entonces, no solamente eso, es decir, ellos están transformándose al punto de volver a traer a aquellos que un día fueron cristianos y llevarlos otra vez al catolicismo. Pero no solamente eso, se están creando institutos teológicos donde enseñan las escrituras, pero los miembros de los comités y maestros y docentes y profesores de esos institutos teológicos son sacerdotes, son ortodoxos, son protestantes. O sea, es decir, que tenemos toda clase de profesores enseñando teología, teólogos católicos, teólogos ortodoxos y teólogos protestantes. Hay luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, unidos en esos nuevos institutos para supuestamente enseñar la teología. No solamente eso, y lo digo a nombre propio, a nombre de este servidor, Sociedades Bíblicas es la que imprime nuestras Biblias desde hace muchos años y las versiones. Pero ahora Sociedades Bíblicas se ha unido con el CELAN, que es una organización católica para la traducción de las nuevas versiones bíblicas. Por eso usted encuentra ahora en las Biblias que nosotros usamos, encuentra ya usted los libros apócrifos o deuterocanónicos.
Tobit, Judith, Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría de Salomón, los encuentra allá. Se han unido para la transcripción de nuevas versiones, como la Dios habla hoy. Fueron prácticamente, y otras versiones han sido transcritas o han sido hechas, por así decirlo, entre los católicos del Celán y las sociedades bíblicas, las nuevas versiones. Por eso yo invito a los lectores de la palabra del Señor a que no lean toda versión nueva que salga, porque las nuevas versiones están tratando de quitarle fuerza al nombre de Jesús, a su autoridad, a su poder, a su fundamento, y tratando de quitarle fuerza a la palabra pecado. Ya usted va a encontrar en la Biblia, en las nuevas versiones, que ya no dice pecado, sino desliz. Algo más suave, más fácil, menos traumático para el pecador. Pero pecado es pecado aquí en cualquier parte. Entonces, hermanos míos, estamos entrando de lleno a la profecía, porque fue una profecía que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Sabe qué dice? Dice el apóstol Pablo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué es no sufrir la sana doctrina? No, que yo quiero oír lo que yo quiero, y si el predicador dice algo fuerte, entonces me voy de la iglesia. Es decir, palabras acomodadas al hombre pecador sin descubrirle su pecado. Por eso dice Pablo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y miren lo que dice aquí el apóstol: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso usted ve, a algunos les gusta cambiar de canal en el televisor, y llegó a un canal que ven muchos. Y cuando usted escucha esa clase supuesto de apóstoles y profetas, solo se les va a hablar de economía, de hablar de plata, que pacte con Dios para que sea multimillonario. No, al hombre hay que decirle lo que dice la Biblia, hablando acerca del pecado y del arrepentimiento. Pero la gente quiere oír cosas agradables a su oído. Por eso dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. No, esa palabra fue muy fuerte, esa palabra fue muy dura, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Quiere escuchar cuenticos de hadas? Escuchar la novela de García Márquez, 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba, o el general en su laberinto. Pero no quieren oír lo que es el fundamento de las escrituras. Que los hagan reír, quieren que los hagan reír. No, la palabra de Dios es para predicarla con contundencia, y a lo bueno hay que decirle bueno, y a lo malo hay que decirle malo. Entonces, oiga, se volverán a las fábulas. Habrán algunos que no aguantarán la palabra de Dios, el fundamento de Dios, y se apartarán. Pero es porque su corazón se ha entenebrecido, se han hecho ignorantes a la palabra de Dios. Es que la palabra del Señor es para que el nombre de Jesús sea engrandecido, no es para que el hombre se envanezca. No, Señor. Pero ¿sabe qué es lo
más triste, hermanos míos, que habrán creyentes que cuando creyeron la verdad y el fundamento se sostuvieron, pero habrán algunos, no todos, algunos que se irán tras las fábulas. Hace algunos años vino a nuestro país un hombre, yo no sé de dónde era, no sé si era de África, que sanaba toda clase de enfermedad y también resucitaba muertos. Y hasta hermanos iban a ir allá a ver qué era que estaba pasando. ¿Ah? No, hermanos, ya no somos niños. No somos niños. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, óigame, hermanos míos, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo eso son doctrinas de demonios. Por allá un supuesto apóstol en Centroamérica, en una reunión ecuménica, ¿sabe qué dijo? Dijo: el Espíritu Santo nos va a llevar al ecumenismo. Blasfemio. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo diría más bien lo va a llevar al anticristo y no al Dios verdadero. Y en ese mismo programa ese hombre dijo: la oración nos va a llevar a la unidad entre los cristianos. ¿Qué clase de cristianos? También tuvo que decir ese mismo hombre que si él oraba por un muerto, salía del purgatorio y lo subía al cielo. Esos profetas, desconociendo lo que dice el escritor a los hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la pregunta que nos haríamos en esta mañana es: ¿será que los verdaderos hijos de Dios se deberán unir a ese ecumenismo? Como algunos ya lo han hecho, 348 iglesias protestantes se han unido y más de 600 millones de protestantes se han unido al ecumenismo. Pero la pregunta es: ¿aquellos son verdaderos cristianos en el sentido bíblico de la palabra? ¿Qué sucedería si alguno de ellos profesa el cristianismo, pero solamente en ciertos fundamentos de la fe y no en todos? Muchas personas y organizaciones hablan del nombre de Cristo e incluso dicen: Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor, pero de verdad no saben qué quiere decir Jesucristo es el Señor. Se llaman muchos: yo soy seguidor de Cristo, otros: yo soy cristiano. Pero sin embargo, cuando se les habla en contra del pecado, en contra de la naturaleza del Señor, la obra de Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, ahí sí cierran sus oídos. Y hay algo que a mí me tiene preocupado de hace más o menos unos 15 años, y un poco más. Yo diría que un poco más de 15 años que a mí me tiene preocupado. Y es que mientras estaba meditando en estos temas, leyendo la palabra del Señor y leyendo y mirando, se me vino algo a la mente. Porque es que el paquete del enemigo, o sea, esto es estrategia del diablo: echar todas en una olla, echar todas las religiones, las sectas, echarlas en una olla y revolverlas. Pero como el diablo es estratégico, y a él no se le quedó un detalle al diablo, y tengo que decirlo, el diablo es astuto, pero
se me vino una palabra a la mente mientras estaba estudiando el tema desde el martes, miércoles, y es: si el diablo quiere que todos se unan bajo una sola bandera, que es el ecumenismo, se me vino a la mente algo que de pronto muchos han pasado por alto, y es el ecumenismo de adoración. Se me vino eso y comencé a pensarlo y dije: claro, porque es que ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, la iglesia del Señor, pareciera que no estamos identificando qué clase de música nosotros estamos oyendo o estamos cantando. Ecumenismo musical. Ahora hay muchos creyentes que cantan canciones que son de personas que no son ni de la iglesia, que porque hablan de Cristo y que yo adoro a Él y que yo le canto a Él, pero ¿a cuál Él? ¿Cuál es ese? Ni a Jesús lo nombran. Y son personas que no son ni temerosos de Dios, que no son ni cristianos, ni muchos unos protestantes, pues, si dijéramos algo, pero que alguien se le inventó una canción, algún inconverso se inventó una canción por allá, o dijo: me arrepentí, me convertí, y comenzó a cantar supuestamente para Dios. Ay, como ese es el boom, entonces vamos a cantarlo también nosotros y vamos a movernos. Entonces, ¿qué clase de canciones de verdad la iglesia del Señor está escuchando? Ecumenismo musical. No importa si son verdaderos cristianos, verdaderos músicos de la iglesia del Señor, músicos de buen testimonio. Ahora ya como que no interesa eso, lo que le interesa es solamente la letra y el movimiento. No importa quién lo cante. Y a mí me da tristeza. Llevo muchos años preocupado por eso. Y se ha ido metiendo sigilosamente, se ha ido metiendo a las iglesias. Y algunos no lo han podido detectar. No, es que se canta para Jesús, es para el Señor. Jesús le dijo en una ocasión, le mostraron una moneda que querían como tentarlo, que si era lícito darle al César o no, pagar tributo. El maestro dijo: pásame la moneda, yo la miro. ¿Esta imagen de quién es? Del César. Eso dijo sencillo: denle al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. No podemos mezclar lo santo con lo profano. No lo podemos mezclar. Entonces, esa clase de música que se ha ido metiendo en especie de ecuménico, porque los cantantes antiguos se han ido metiendo en el ecumenismo. Si usted investiguelo a ver si eso no es así. Pero no importa, si una canción bonita la seguimos cantando. ¿A quién estamos cantando? El enemigo ha ido ganando terreno con eso. Entonces, pero yo quiero decirle a aquellos hermanos que la verdadera iglesia de Cristo no tiene nada que ver con el ecumenismo, ni con lo que enseñan supuestamente otro evangelio. Porque no podemos hacer alianza con los enemigos de Cristo, los enemigos de la cruz de Cristo. No, Señor. Con aquellos que han usurpado el poder y la autoridad de Dios y el lugar de Dios.
llenando a la gente de dogmas y tradiciones y quitando la gloria de Dios para colocarla en imágenes y no en el Creador. Hoy se pretende unir a la iglesia de Cristo. Unámonos en uno, unámonos en uno. Pero no podemos. El apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 16, verso 17 y verso 18, dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, oiga, y que os apartéis de ellos. Nosotros hemos aprendido un fundamento, hemos aprendido una doctrina, lo tenemos bien claro. Y si alguien viene enseñando otra cosa, Pablo dijo, ni le digas bienvenido. No, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, verso 18, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener los ojos bien abiertos. Dijo alguien, hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. ¿A cuánto nos han metido billetes falsos? A todos nos han metido billetes falsos, porque uno cree que es bueno, pero cuando lo va a ver así, volvió y contó por la tarde, ¡ay! Un billete falso. Me engañaron. Eso quiere el enemigo, hacer parecer lo profano y lo vano como que si fuera santo, pero no es así. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, el capítulo 6 y verso 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el verso 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La luz y las tinieblas no tienen comunión entre sí. Jesús no llamó a un ecumenismo, no. El Señor Jesús de la gloria llamó fue al arrepentimiento, a la conversión de los ídolos, al único Dios verdadero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verdadero cristiano, el que conoce la Biblia, no puede ser engañado con esa clase de movimientos que promueven la unidad del ecumenismo. De pronto los indoctos, neófitos, los que se han envanecido, los que niegan la cruz de Cristo, los apóstatas, los fornicarios, ellos abrazarán el ecumenismo, pero la iglesia del Señor debe saber esto. Y Judas tiene que decir, estos son los que causan divisiones, los sensuales, óigame, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, óigame, hermano mío, vea, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, no quiero decir que el Señor no nos llame a una unidad, sí, y Él lo dejó allí. Y muchos se han pegado de pronto de esos textos. El salmista tiene que decir en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Juan 17 también 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que has amado
y que los has amado a ellos como también me has amado. Pero esa es una comunión entre los verdaderos cristianos. Esa es una verdadera unidad entre aquellos que vivimos la palabra del Señor, que obedecemos sus mandamientos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que decirle no a esa clase de unidades donde van a mezclar hinduismo, budistas, católicos, ortodoxos, musulmanes. No, Señor. Y el paganismo mezclado allí. No, Señor. No somos. Nosotros vinimos del mundo, vinimos del pecado, y el Señor Jesús nos hizo nuevas criaturas, nos transformó, nos perdonó, lavó nuestros pecados con su sangre preciosa. Somos nuevas criaturas. Pero no olvide lo que dijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, porque ya prácticamente, como dije ahora, hace un mes hubo una reunión en La Haya, donde todas las comunidades religiosas y paganas firmaron un pacto de acuerdo. Y ahora por este otro lado del ecumenismo supuestamente cristiano, los protestantes por otro. Cualquier, venga, unámonos acá, mezclémonos acá. No, nosotros no. Nosotros hemos conocido el camino, hemos conocido la verdad, y no podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Todo esto que acabo de decir, hermanos y amigos, es cumplimiento de la palabra del Señor, porque el Señor Jesús se acerca, y una de las grandes profecías que se están cumpliendo es esta: la apostasía, la negación de la fe. La gente quiere vivir conforme a su propio pensamiento, su propia vida, que no se les diga nada, que no se les hable ni se les exhorte por la palabra, porque se están desviando del camino. No, la palabra del Señor hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Hay que aconsejar, hay que exhortar y hay que redarguir e instruir en justicia. Y si el cristiano no entiende la exhortación de parte de Dios, pues se irá a escuchar fábulas, como dice Pablo, y mandamientos de hombres para que se alegre su oído, pero su salvación se perderá. Iglesia del Señor, hay que mantenernos firmes y fieles en lo que usted un día creyó. Cuando usted le hablen de otro evangelio diferente, como dijo Pablo en la iglesia de Galacia, digo, no que haya otro evangelio, pero hay algunos quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Pervertirlo cómo? Quitándole la fuerza al evangelio. No, tranquilo, usted. Hay supuestas iglesias cristianas donde la gente vive en unión libre 10, 12, 15 años, 20 años, y vea, queremos casarnos. No, ¿para qué? Ya no. Ay, es que me gusta la cervecita. Tómese unas 2 o 3, pero no pase de ahí, porque si se emborracha, ahí sí peca. Ah, que puede ir a una fiesta por allá, de pronto a mover el esqueleto. Sí, pero nomás hasta las 11:59 p.m. Porque si pasa de las 12 de la noche, peca. Y muchos les gustan eso. A muchos les gusta esa clase de cosas. Pero qué bueno cuando uno entiende cuál es el temor a Dios, y que tenemos que vivir en santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.